me llamo Mariana, tengo 36 años. Una de esas edades en las que ya no eres una chica, pero todavía no eres una mujer mayor. Un lugar extraño entre el todavía y el ya. Llevo 11 años casada con Ricardo. No discutimos. Nadie da portazos. No hay infidelidades ni platos rotos. Solo este aire viciado de la rutina que llena el espacio entre nosotros, como ese silencio que queda después de una serie larga, como si ya se hubiera dicho todo, y ahora simplemente nos miramos a través de las nubes de la costumbre. Este año, mi cumpleaños cayó en martes. Ricardo dijo, organicé una cena, pero en realidad era una reunión en un bar con sus compañeros de trabajo. Estábamos sentados en una mesa larga, yo entre una contadora que no dejaba de mirar el teléfono y su amigo, que bebía tequila como si fuera agua. Nadie sabía por qué estábamos ahí. Me parecía que incluso Ricardo había olvidado que era mi día. ¿Es tu cumpleaños?, preguntó una de las mujeres, un poco pasada de copas, con un gin tonic en la mano. Tal vez, respondí. Incluso. Sonreí. Pero dentro de mí, estaba vacía. Cerca de la medianoche, quedaban pocas personas, y Ricardo había desaparecido. Entonces llegó don Armando, su padre, con las sienes plateadas, que siempre olía a tabaco y chicle de pimienta. Yo me voy, dijo. Ricardo está tardando mucho. Te llevo, si quieres. Miré la hora. No tenía ganas de esperar un taxi. El lugar estaba ruidoso, pegajoso por el alcohol y las conversaciones ajenas. Asentí, salimos, era una noche cálida, de julio. Sentía cansancio, pero más que eso, una especie de vacío en las piernas, en las manos, en los pensamientos. Cuando partimos, no sabía que ese era el comienzo de una historia que nunca debió haber sido. Pero ya había comenzado, iba sentada en el asiento del pasajero, mirando por la ventana y escuchando cómo el coche tomaba velocidad lentamente. Armando guardaba silencio. Pero no era un silencio molesto. No hablaba por indiferencia. Era más bien respeto. Como el silencio entre dos desconocidos que sienten que no tienen obligación de llenarlo con palabras. La ciudad brillaba con neón. Las tiendas cerraban. La gente se apresuraba a llegar a casa o salir de ella. Y de repente comprendí, yo no iba ni hacia allá ni desde allá. Era una parada intermedia en mi propia vida. Y en ese coche me sentía un poco más tranquila que en la mesa con mi esposo, en un semáforo. Armando por fin habló, en la boda te reías tanto. Recuerdo que Ricardo dijo, ella me enciende la luz, sonreí, pero en mi sonrisa había algo amargo, tal vez entonces todavía creía en esa luz, dije. Él asintió, sin pedir explicaciones. Y lo agradecí. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de justificarme. Él solo escuchaba. No como el padre de mi esposo. Como un adulto que sabe ver. Llegamos. Él dijo, buenas noches, y yo respondí, gracias. Bajé del coche y pensé, esa fue la primera conversación viva en muchos meses. Y duró incluso sin palabras. Volvimos a ir juntos. Esta vez, durante el día. Acepté acompañar a don Armando a un barrio para recoger unos documentos. Simplemente se dio así, nada especial. Al menos, eso me dije a mí misma. Hacía calor, el aire apenas se movía dentro del coche, incluso el aire acondicionado parecía cansado. Guardábamos silencio. Pero no era un silencio pesado. Era ligero, como una sombra en la acera. Está ahí. Pero no molesta. En un semáforo, él habló de pronto. ¿Sabes en qué pensé hoy? Ustedes ya no viajan juntos, tú y Ricardo. Está ocupado, respondí. Siempre haciendo algo, planeando algo. Aunque ya ni le pregunto qué exactamente. Armando asintió. Miró hacia adelante, como si lo hiciera a través de mí. Quizás solo esté cansado. O tal vez no nota cómo todo se va apagando. ¿Y yo?, pregunté en voz baja. A mí también se me puede dejar de ver. Se me escapó, sin pensarlo. Él no respondió de inmediato. Solo dijo, al cabo de un momento, a veces la gente guarda silencio porque no sabe qué decir. Pero el silencio también dice algo. Si quieres, grita muy fuerte. Nos detuvimos frente a una farmacia, y él bajó, dejando las llaves puestas.
Me quedé en el coche, miré el teléfono, 0 mensajes, ni siquiera spam. Recordé cómo antes discutíamos con Ricardo por tonterías, cómo guardar el aceite, si se podía poner una olla caliente sobre la mesa de madera. Ahora, ni siquiera. Discutíamos. Como si todo se hubiese borrado. Solo quedaba el contorno del matrimonio, como una marca blanca en una repisa, allí donde antes había algo importante. Cuando Armando volvió, traía una botella de agua y me dio una. No preguntó si quería. Solo me la ofreció. Como si lo supiera. Yo también fui joven, como Ricardo, dijo cuando arrancamos de nuevo. Y también creía que lo importante era lo que está en la cabeza. La carrera, el dinero, el éxito. Pero con el tiempo entendí, lo importante está en el corazón. Y allí, o hay alguien, o hay vacío. No dije nada, él no me daba lecciones, no intentaba convencerme. Solo compartía. Sin presión, sin moralejas. Al salir del barrio, el teléfono perdió señal. Ni una barra, sin conexión. Se sintió simbólico. El silencio se volvió aún más denso. Pero curiosamente, no me sentí sola, lo miré. Él no me miraba. Solo conducía. Pero yo sabía, estaba ahí, y en ese momento, eso me bastaba, unos días. Después de ese viaje, cuando casi no hablamos, pero fue como si nos hubiéramos entendido, recibí su primer mensaje. Apareció entre notificaciones bancarias y promociones de tiendas de cosmética, inesperadamente, sin ningún motivo. ¿Cómo fue tu día? Escuché que empezaste algo nuevo en el trabajo. No era coqueteo, no tenía insinuaciones sutiles. No había nada que pudiera provocar vergüenza ni la necesidad de justificarse. Era algo simple, humano, interés. Real. Tardé mucho en responder. En ese momento no sabía qué quería decir. Pero a los pocos días, al despertar más temprano de lo habitual, abrí ese mensaje de nuevo, lo releí y escribí algo corto: sí, un nuevo departamento. Más trabajo, menos fuerzas. Pero sigo. Él respondió a las pocas horas: vi la película que mencionaste en el coche. Y es cierto, la música es increíble. No exageraste. Y así empezó todo. Lentamente, como si alguien estuviera tendiendo un puente sobre aguas frías. No hubo una gran ola, ningún arrebato. Solo pequeños pasos atentos, un mensaje, luego otro. No llegaban todos los días, pero nunca desaparecían. Sentí que alguien me miraba no por mi estatus o por obligación, sino por curiosidad. Esa atención imperceptible, tranquila, que no busca controlar ni ocupar tiempo, pero que evita que una se sienta vacía. Una noche escribió: últimamente te ves cansada. Si puedo ayudarte en algo, solo dímelo. Miré esas palabras durante mucho tiempo. No porque no supiera cómo reaccionar, sino porque había olvidado cómo se sentía cuando alguien preguntaba si estás bien sin esperar nada a cambio. No respondí enseguida. Leí el mensaje, escondí el teléfono bajo la almohada y me dormí. Pero a la mañana siguiente, mientras preparaba café y escuchaba a Ricardo discutiendo con un colega en la otra habitación, abrí el chat y escribí: descansar es un nuevo lujo. Pero gracias por darte cuenta. Después de eso, la comunicación se volvió más fácil. Ya no fingíamos que solo intercambiábamos formalidades. Las respuestas se volvieron más personales. Él preguntaba no solo por el trabajo, sino también por mis pensamientos: ¿qué opinas de esta canción, que estás leyendo ahora? Yo respondía con sinceridad, sin adornos. A veces compartía frases que me habían tocado. A veces simplemente decía que no estaba leyendo nada. Porque no tenía fuerzas, no era pasión ni un juego. Era algo nuevo para mí, y un silencio entre palabras que se quería leer. Una persona que te ve, sin intentar cambiarte o poseerte. Empecé a esperar sus mensajes no porque fueran especiales, sino porque eran reales, y Ricardo empezó a comportarse un poco diferente. No con agresividad, ni de forma obvia. Pero notaba cómo me observaba cuando veía que estaba con el teléfono, cómo miraba de reojos y sonreía al leer algo. Una vez incluso dijo: ¿otra vez tu mamá? Ya es la segunda vez esta noche que sonríes. Le respondí: no, solo leí algo gracioso. Y no dijo nada,
pero vi que no le era indiferente. No se volvió celoso abiertamente. Pero algo dentro de él se movió, en ese lugar donde a veces despierta el miedo a perder. Solo que demasiado tarde. Como siempre. El domingo, cerca del mediodía, fuimos a casa de la madre de Ricardo. Había una celebración familiar por el nacimiento del nuevo nieto del hijo mayor. El ambiente era ruidoso, como de costumbre. Había manteles blancos manchados de salsa. Tías que reían con fuerza y niños que corrían de una habitación a otra lanzando juguetes y gritando palabras sin sentido. Yo estaba sentada junto a un grupo de mujeres que hablaban de recetas antiguas, recordando programas de cocina. Intentaba mantener la atención, pero mis pensamientos empezaban a alejarse de esa mesa. No tomé alcohol, aunque alguien colocó una copa de champán delante de mí antes de que pudiera decir algo. Armando tampoco bebía. Estaba al otro lado de la mesa, comía con calma, como si quisiera mantenerse al margen del bullicio. Varias veces noté que su mirada pasaba por donde yo estaba. No era una mirada invasiva, solo una forma de reconocer mi presencia. Y tuve la sensación de que compartíamos un espacio invisible, ajeno a todo ese ruido, donde no hacía falta hablar ni intervenir. Me serví agua y, al no sujetar bien la botella, derramé un poco sobre el mantel. Nadie lo notó, todos seguían comiendo y riendo. Solo Armando, sin decir nada, se inclinó y me alcanzó una servilleta. Fue un gesto muy discreto, fácil de pasar por alto. Pero no lo olvidé. En ese gesto encontré más empatía que en todos los brindis por la salud o por el amor que se pronunciaron esa tarde, cuando el grupo se trasladó al salón para ver el partido, con gritos y comentarios que llenaban todo el espacio. Me levanté para sacar la basura. Armando hizo lo mismo. Salimos juntos. Yo llevaba una bolsa con botellas vacías que tintineaban levemente. Afuera hacía calor. El asfalto aún despedía vapor después de una llovizna corta. Caminábamos en silencio. Nuestros pasos eran lentos. Como si ninguno tuviera prisa por volver. Después de tirar la basura, cuando ya nada nos impedía regresar, Armando se detuvo y me miró. Me preguntó si quería dar una vuelta por la casa. Lo dijo en voz baja, sin ninguna intención oculta. Era solo una invitación a compartir un momento. Asentí sin hablar. Las palabras no habrían cambiado nada. Rodeamos la casa por un camino lateral. Pasamos junto a un parterre que nadie había limpiado ese verano. También vimos un banco donde solía sentarse la madre de Ricardo a leer el periódico. Los sonidos del interior de la casa se volvieron distantes, como si llegaran desde otra realidad. Solo caminábamos uno al lado del otro. No intentábamos llenar el tiempo con conversaciones forzadas. El silencio era liviano, como si el tiempo se hubiera detenido por un instante para dejarnos respirar. No nos hacíamos promesas. Tampoco evitábamos lo que sentíamos. Al regresar, Armando me sostuvo la puerta del salón. Dentro, el partido ya había derivado en una discusión sobre una jugada dudosa. No entré de inmediato. Lo miré, sin saber qué esperaba, y en sus ojos vi algo muy sencillo. En ese momento, no quería estar con nadie más. Y yo tampoco. Aquello no marcó el inicio de una historia de amor. Fue solo una pausa. Un instante donde alguien me permitió sentirme vista, en medio de un entorno donde todos estaban ocupados con sus propias celebraciones. El viernes por la tarde, justo después de terminar una videollamada con mis colegas. Y todavía con los auriculares puestos, Ricardo apareció en la cocina. Tenía esa expresión que pone cuando quiere algo, pero intenta disfrazarlo de sugerencia amable. Me dijo que habían llegado muebles nuevos a la casa de campo y que alguien debía ir a buscarlos. Agregó que él no podía, por un asunto de trabajo, pero que su padre ya estaba listo para salir. No pregunté por qué debía ir yo. Simplemente acepté. No solo para evitar una discusión. También porque había otra razón, más profunda, que no me atrevía a nombrar. Durante el viaje con Armando, la carretera se me hizo especialmente tranquila. Nunca me había fijado en cómo conducía. Esta vez observé cómo cambiaba de carril con cuidado, cómo frenaba suavemente y cómo prestaba atención constante al camino. La conversación fue ligera.
Hablamos del clima, del estado de la carretera, de cómo la casa de campo se parecía más a un museo que a un lugar para descansar. A pesar de lo sencillo, todo se sentía sincero. Mucho más de lo que solía experimentar con Ricardo, al terminar de cargar los muebles, que eran sillas livianas, una caja con vajilla y una lámpara, pasamos por un pueblo pequeño. En la plaza había una cafetería y un parque. Armando propuso hacer una pausa para tomar algo. Acepté. Estacionamos bajo la sombra de unos árboles, me pasó un café, y al extender la mano para recibirlo, su dedo rozó la palma de mi mano. No fue un gesto brusco ni intencional. Fue como una pausa, una invitación a detenerme un segundo. Su mirada era tranquila, sin tensión. Quizás por eso mismo, sentí que algo dentro de mí cambiaba de dirección. Dijo que pensaba demasiado seguido en que le gustaría hablar conmigo. No me miraba. Observaba el parque a través de la ventana. Sus palabras eran simples, pero no eran vacías. Yo respondí que también me pasaba. No lo dije como una decisión. Fue una verdad que salió sola. A menudo me descubría queriendo escucharlo. Estar cerca, incluso si no teníamos nada importante que decir. Después de eso, ya no hablamos más. No porque el silencio fuera incómodo, sino porque ya no hacía falta. Algo había cambiado, y ambos lo sabíamos, aunque no lo dijéramos. Al regresar a casa, me despedí sin gestos especiales. Ricardo dormía en el sofá, el televisor encendido, con alguien riendo fuerte en la pantalla. No presté atención. Todo parecía estar igual, pero algo en mí ya no lo estaba. La semana siguiente, tarde por la noche, fui a casa de Armando. Ricardo me había pedido que recogiera unas llaves que estaban allí. No quería llamarlo ni escribirle. Ir en persona. Me pareció más sencillo. Armando abrió la puerta casi de inmediato, como si ya esperara. No le había dicho a qué hora llegaría, me invitó a pasar con calma. Dijo que justo estaba por hervir el agua. No insistía. Pero su tono hacía que uno quisiera aceptar. Al entrar, la cocina estaba en penumbra. Una lámpara iluminaba la mesa. Había libros abiertos, un periódico, una pluma y una taza con restos de bebida caliente. Hablamos de música. Mencioné un álbum que me había gustado hace tiempo. Él dijo que también lo recordaba. Comentamos cómo cambia el gusto con los años. Las canciones que nos conmovían a los 20, a los 30 nos suenan más honestas. No menos dolorosas, pero diferentes. Fue una charla sencilla. Nada en ella buscaba intimidad, y sin embargo, se sintió muy personal. Él escuchaba sin interrumpir. Yo hablaba sin temor a las pausas o a admitir que a veces me asusta sentir demasiado. Cuando decidí irme, ya era muy tarde. Me levanté, y él también lo hizo. Se acercó. No cruzó ningún límite, pero estaba lo bastante cerca para que sintiera la tensión del momento. No dijo nada. No preguntó. Solo se inclinó y me besó. Fue un gesto suave, como si me diera la oportunidad de detenerlo. Pero no lo hice. No dije que no. En ese instante, todo lo que sentía cabía en ese momento. No sentí euforia. Tampoco miedo. Fue como estar al borde de algo y aceptar que el cambio ya había ocurrido. Él me miró. En sus ojos no había certezas ni deseo evidente. Solo una pregunta silenciosa que ya tenía respuesta. Al salir, no nos despedimos con abrazos. Ni palabras. Tomé las llaves de la mesa, agradecí y cerré la puerta con lentitud. Al llegar a la reja, noté que me temblaban un poco las manos. No por miedo, sino por lo que había cambiado. No afuera. Dentro de mí. La semana siguiente, todo parecía seguir en su lugar, las mismas paredes del apartamento, el ritmo familiar de la cafetera por la mañana, los mensajes atrasados de los colegas, la voz de Ricardo, que intentaba sonar ocupado, enfocado y seguro. Pero cada vez que hablaba del trabajo, me descubría escuchando no lo que decía, sino las pausas entre sus palabras, en las que oía su cansancio, su irritación, y tal vez algo más, algo que ni él mismo se atrevía a admitir. Empezó a trabajar por las noches, se quedaba hasta tarde frente al portátil,
me llamaba solo cuando no encontraba el cargador o me pedía que le trajera algo de la cocina, y yo comprendí que su presencia física a mi lado no significaba cercanía. Vivíamos juntos, pero hacía mucho que no vivíamos el uno en el otro. Cada vez más, encontraba excusas para no estar en casa, me quedaba más tiempo en la oficina. De repente recordaba compras urgentes que debía hacer justo ese día, o simplemente caminaba por las calles como si buscara un motivo para no regresar a nuestra cocina, donde cada objeto me recordaba cómo era todo antes, la misma taza con él. Asa rota, la misma silla que se tambalea un poco, las mismas conversaciones sobre la cena que terminaban en silencio. Lo más extraño era que no huía de Ricardo hacia Armando, huía de mí misma, de esa mujer que hasta ayer aceptaba la vida por costumbre, y que hoy ya no podía respirar a fondo. Con Armando nos vimos varias veces durante ese mes, y cada encuentro fue tan breve que casi parecía accidental. Una vez lo encontré al regresar del supermercado, cerca de una esquina. Hablamos unos minutos sobre el ruido de las obras en el barrio, y luego dijo que tenía una cafetera en el maletero que quería darme, porque recordaba que le mencioné que la mía se había roto. Otra vez simplemente nos sentamos en su coche. Cerca del parque, tomamos café de un termo, escuchamos la radio de fondo y casi no hablamos, pero ese silencio entre nosotros no era incómodo, era cálido, como una manta que hacía mucho no sentía. Callábamos como quienes ya lo han dicho todo, pero aún desean ser escuchados, incluso sin palabras. Comencé a notar que respiraba diferente cuando lo veía. No era enamoramiento, ni fascinación ni obsesión, pero algo dentro de mí cambiaba. Cuando él estaba cerca, como si recordara quién podía ser yo, si no hubiera pasado años en un estado de sueño interior. En esas tardes, cuando nos sentábamos en el coche o caminábamos por calles tranquilas, no planeaba el futuro, no fantaseaba con una nueva vida, solo agradecía por esos minutos donde no había decepción ni deber, solo presencia, simple y viva. Ricardo, al parecer, sentía algo, pero no preguntaba. Una vez soltó una frase, como al pasar: últimamente ves mucho a mi padre. Curioso, porque antes casi no hablaban. Lo miré, tratando de entender si había celos en su voz, o solo ironía, pero no detecté nada claro, solo esa ligera tensión que delata a alguien que inconscientemente entiende más de lo que está dispuesto a admitir. No respondí, porque sabía que cualquier respuesta sería o una mentira, o el inicio de una conversación para la que ninguno de los dos estaba listo. Tenía miedo, no porque estuviera haciendo algo prohibido, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien me estaba esperando. Y esa espera no era una obligación, ni una presión, sino un susurro tranquilo: estoy aquí. Si tú también lo estás. La siguiente noche, cuando volvimos a quedar solos en el coche, junto al mismo parque de siempre, el momento ya no sé. Sentía como los anteriores, en el aire se percibía el cansancio de todo lo no dicho, como una lámina plástica que envuelve el cuerpo e impide respirar a pleno pulmón. Y por eso, cuando Armando por fin habló, sentí como el corazón se me subía a la garganta, porque sabía que no iba a hablar de café, ni de música, ni de la calma de las noches. Sabes que esto no puede durar para siempre, dijo en voz baja, pero con firmeza, y su tono era sereno, sin reproches, pero con esa claridad que no deja lugar a dudas. No me miraba, su mirada estaba dirigida hacia otro lado, como si temiera que encontrarse con mis ojos haría sus palabras demasiado reales, demasiado dolorosas. Y por un instante sentí que no estaba lista, porque todo lo que quería era un poco más de ese silencio, unas cuantas noches más en las que pudiéramos estar juntos sin explicaciones ni respuestas. Durar no significa sostener, respondí. Casi al instante, sin haber preparado esas palabras, sin buscar una forma cuidadosa de decirlo. Fue simplemente la única manera de hacerle entender que no le exigía nada, no pedía, no soñaba, solo vivía este estado como la única forma de estar, por fin, un poco cerca de mí misma. Guardó silencio por mucho tiempo, mirando la luz de una farola que caía sobre el capó, y en ese silencio no sentí ni rabia ni confusión, sino algo distinto, una especie de pérdida anticipada, como si ya estuviera ocurriendo aunque aún no se hubiese dicho. Finalmente, se volvió hacia mí, y en sus ojos vi una ternura agotada, de esas que solo tienen quienes han vivido mucho y ya no quieren inventar ilusiones. No te prometo nada, dijo en voz baja, y le creí al instante, porque sabía que no hablaba por miedo, sino por honestidad. Esa honestidad que siempre estuvo en él, en cada gesto, en cada mensaje, en cada pausa. Yo no te pido nada, le respondí igual de tranquila, pero sin frialdad, solo como alguien que aprendió a vivir sin promesas y que ya no construye su futuro con palabras ajenas. Solo no guarde silencio, añadí después de una pausa,
como si no pudiera soportar el peso de lo que vendría si él también se encerraba, como todos, pero eso fue exactamente lo que hizo, guardó silencio, y no era una pausa emocional, ni una señal de reflexión. Era un silencio de verdad, un cierre total del diálogo, una ausencia tan densa que ya no dejaba espacio para la esperanza, porque en ella ya no había presencia, solo vacío. Yo seguía sentada a su lado, sintiendo cómo esa noche cerraba algo entre nosotros, no porque nos hubiéramos peleado o herido, sino porque él había dejado de responderme. Y eso dolía más que si simplemente hubiese dicho, esto entre nosotros se acabó, nos quedamos en silencio otros 10, tal vez 15 minutos, no los conté, porque todos mis pensamientos se deshacían como ceniza. Y cuando por fin abrí la puerta del coche, no dije nada, no me despedí, no pedí vernos otra vez. Simplemente salí y cerré la puerta atrás de mí. Y cuando su coche arrancó, ni siquiera me giré a mirar, y aunque siempre pensé que lo peor era perder a alguien que se volvió importante, ahora entendía que aún más doloroso era quedarse sola con palabras que ya no tenían destinatario. 2 semanas después de aquella conversación que terminó en silencio, ya me había acostumbrado a no esperar, no revisaba el teléfono cada mañana, no buscaba siluetas familiares en las calles, no repasaba nuestras conversaciones intentando encontrar el momento en que podría haber dicho algo diferente o hecho algo que lo hubiese hecho quedarse. Empecé a volver a la vida de siempre, a esa misma de la que alguna vez quise escapar, solo que ahora me resultaba aún más gris, no porque algo en ella hubiese cambiado, sino porque yo ya no era la misma que antes podía soportarla sin rebelarse. El sábado por la mañana fui al centro, necesitaba una cartera nueva, pero en lugar de ir de compras simplemente deambulaba por las calles, observando rostros, vitrinas, los pasos de la gente que se dirigía a citas o caminaba con café en mano hacia algún lugar donde alguien los esperaba. Entré en un pequeño café en una esquina, donde antes había una pizzería, y pedí un latte. Me senté junto a la ventana, no porque buscara consuelo, sino simplemente para hacer una pausa entre pasos que no llevaban a ningún lugar. Cuando acerqué la taza a mis labios y miré, casi por casualidad, hacia la acera del otro lado de la calle, algo se detuvo dentro de mí, y allí, en una mesa de la terraza, estaba sentado Armando. Se reía, sus ojos entrecerrados por el sol, y sostenía la taza con ambas manos, como solía hacer siempre. Frente a él estaba una mujer, un poco más joven que yo, de cabello rojizo recogido en un moño desordenado, y en su mirada había algo ligero, casi juguetón, pero sin vulgaridad ni pretensión. Ella le tocó el hombro, le dijo algo, y él sonrió sin apartar la mirada. No pude dejar de mirar, aunque sabía que no tenía derecho, que ese no era mi momento, ni mi historia, ni mi territorio. Pero seguí mirando, y con cada minuto crecía dentro de mí un vacío denso, parecido al que se siente al despertar con resaca emocional, cuando todo lo contenido por fin se desborda. Él me vio. Su mirada se detuvo en mí apenas un instante. Pero fue suficiente. No hizo ningún gesto, no se levantó, no me llamó. Simplemente me miró, y se quedó ahí. Terminé el café casi de un trago, tomé mi bolso y salí a la calle sin volver la vista atrás, sin disminuir el paso. En ese momento no pensaba, no analizaba, no buscaba explicaciones, porque sabía, nada iba a cambiar. Él había tomado su decisión, y no era una decisión en favor de otra mujer, no era una traición como tal, era la decisión de seguir adelante, sin mirar atrás, sin regresar a lo que había entre nosotros, aunque eso hubiera sido real. Por la noche, cuando ya estaba acostada en la cama, con el teléfono en la mano por costumbre más que por esperanza, vi un mensaje suyo. Era breve, pero no frío, perdón. Me confundí. Lo miré durante mucho tiempo, como si esperara que apareciera algo más profundo, una explicación, una justificación, algún intento de reconocer que todo eso no fue en vano. Pero en ese mensaje solo había un reconocimiento de su debilidad. Nada más. Y por eso no respondí. La noche siguiente, mientras lavaba los platos en esa misma cocina que últimamente me parecía el decorado de una vida ajena, Ricardo se acercó por detrás, no con brusquedad, pero lo suficientemente cerca como para que su presencia empezara a proyectar esa sombra de la que llevaba tanto tiempo intentando huir. Su voz fue casi tranquila, sin su habitual tono de irritación, pero sentí de inmediato una tensión contenida, como si llevara mucho tiempo preparándose para esta conversación. Sin saber cómo empezarla, sé que pasó algo, dijo. No soy tonto, Mariana, veo cómo has cambiado. Y no solo porque nos hayamos distanciado, es tu comportamiento,
tu mirada, tu forma de tratarme, como si ya no estuvieras aquí, incluso cuando estás sentada frente a mí. Puse la taza en el escurridor. Lentamente, intentando no hacer ningún ruido brusco, porque sentía que incluso un pequeño sonido podría romper ese frágil equilibrio que aún quedaba entre nosotros. Me giré hacia él, lo miré a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo. No sentí la necesidad de suavizar nada, ni de adornar ni justificar. ¿Y qué es lo que quieres?, pregunté con calma, no porque no estuviera nerviosa, sino porque ya estaba cansada de temerle a mi propia verdad. Escucharte, respondió casi de inmediato, y entendí que no era manipulación, ni un intento de atraparme o exponerme, era un verdadero deseo de entender, incluso si la verdad dolía. Respiré hondo, bajé la mirada al suelo, como si esperara encontrar allí una frase menos dura, pero no la encontré. Así que dije la verdad, sin adornos: está bien. No es que te haya perdido a ti. Es que me encontré a mí misma. Él se quedó quieto, sin moverse, y solo sus ojos cambiaron. Ya no había seguridad en ellos, ni siquiera dolor, solo una pregunta muda que sonaba más fuerte que cualquier cosa que pudiera decir. ¿Alguna vez me amaste, aunque sea un poco? No respondí de inmediato. No porque dudara, sino porque las palabras habían perdido sentido. ¿Qué significa amar en un matrimonio donde primero hubo ternura, luego esfuerzo, y luego ese silencio que no construía paz, sino que desgastaba el vínculo día tras día? Lo miré en silencio, y él entendió. Porque en ese silencio estaba mi respuesta. Asintió, sin mirarme ya, y se fue a su cuarto, cerrando la puerta con cuidado, como siempre hacía. Me quedé de pie junto al fregadero, con el trapo aún en la mano, y comprendí que este momento, al que tanto había temido, no fue una catástrofe, ni una explosión, ni una escena de película. Fue simplemente un punto final, silencioso, maduro, definitivo. 2 semanas después de aquella conversación, Ricardo y yo presentamos oficialmente los papeles del divorcio. Todo ocurrió sin gritos, sin reproches, sin esa escena que uno suele imaginar cuando piensa en el final de un matrimonio. Simplemente nos sentamos a la mesa, revisamos unos documentos, acordamos lo del patrimonio. Él me dejó el apartamento sin discutir, como si entendiera que al menos algo debía quedarme, no por justicia, sino por paz. No llamamos a testigos. No lo anunciamos a nuestros padres, no publicamos estados en redes sociales. El divorcio fue solo una formalidad que alcanzó algo que desde hacía tiempo ya vivía entre nosotros, 2 vidas paralelas bajo un mismo techo, que ya no se cruzaban. Cuando él recogió sus cosas y dejó las llaves sobre la mesa de la cocina, tardé varios días en entrar a su oficina, no porque doliera, sino porque allí solo quedaban recuerdos y pensamientos familiares, insoportables y al mismo tiempo previsibles. Armando desapareció de la misma manera en que había aparecido, sin explicaciones, sin despedidas, sin insinuar que todo entre nosotros había terminado. Simplemente dejó de escribir, dejó de responder, ni siquiera contestó cuando le envié un mensaje simple, sin reproches: ¿estás bien? No hubo respuesta. Intenté justificar su silencio unas cuantas veces, en mi mente creaba historias en las que había salido de viaje, había cambiado de número, había perdido el teléfono. Pero luego, a través de conocidos en común, me enteré de que se había mudado a otra ciudad, en silencio, sin anuncios, como si quisiera borrar completamente cualquier rastro de lo que lo había ligado a su vida anterior. No lloré, no me enojé. No busqué a nadie nuevo, simplemente seguí viviendo, acostumbrándome al silencio, que ahora me pertenecía por completo. Y lo extraño fue que esta nueva soledad era más llevadera que la que sentía dentro del matrimonio. Aquí sabía que nadie esperaba respuestas de mí, nadie esperaba la cena, nadie exigía sonrisas, nadie escuchaba el tono de mi voz como si fuera un termómetro de convivencia. No me arrepentí, ni del matrimonio, ni de Armando, ni de haber sido honesta conmigo misma. Pero cada noche, cuando la luz del cuarto se volvía tenue, cuando las sombras se espesaban y la ciudad afuera se calmaba, me permitía unos minutos de silencio, en los que aparecía de pronto un pensamiento, simple, punzante y a la vez inmensamente triste. Fui necesaria, pero solo mientras fui conveniente, bajo condiciones que no tenían nombre, sin planes, sin promesas, pero que creaban la ilusión de que alguien me veía de verdad, y eso fue todo lo que quedó.